Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Vamos a ver hoy día algunos apuntes respecto de la teología neortodoxa. Siempre es importante señalar que no vamos a agotar en 20 o en 30 minutos un tema tan relevante, citando autores que difícilmente podríamos abordar ni siquiera en un día completo. Decimos por la vasta obra que tienen algunos de ellos y que vamos a mencionar en este repaso, en este resumen sumario que vamos a hacer de la teología neoortodoxa. A la teología neoortodoxa también se le conoce como teología dialéctica, básicamente porque describe las relaciones divinas y humanas en contraste. Daremos un ejemplo más adelante. También se le denomina teología de la crisis. Básicamente porque una persona llega a experimentar a Dios en situación de crisis. En definitiva, el nombre neortodoxa sugiere una nueva ortodoxia, lo cual implica un regreso a las creencias cristianas ortodoxas después de casi 2 siglos de vuelo arrasante del liberalismo teológico que había dejado huellas indelebles en el pensamiento teológico, no solo del siglo XVIII o XIX, sino que también parte del siglo XX. Sin embargo, hay que decirlo, ortodoxia es un término de alguna forma equivocado. Aunque la neortodoxia toma la Biblia con más seriedad que el viejo liberalismo, retiene los fundamentos epistemológicos de cuestiones doctrinales muy trascendentes del cristianismo histórico y que contrasta, con el cristianismo histórico y conservador y que perviven en el discurso neortodoxo y que son, la base teológica donde se construye el liberalismo en el siglo XIX. Lo veremos con más detalle, sin duda. La neortodoxia tuvo sus inicios finalizando la Primera Guerra Mundial y algunos suponen que el gran pensador que influenció a los intelectuales o teólogos de este periodo fue Søren Kierkegaard. Y el nacimiento o el arranque de este movimiento también, en términos de hito histórico teológico, se da con la publicación del Comentario de Romanos de Karl Barth en 1919. Hay que señalar que Karl Barth se formó bajo los teólogos liberales de Alemania, pero consideró que el mensaje liberal no tenía respuestas y carecía de relevancia para las personas que habían sufrido y habían padecido la guerra. Así que Barth regresó al análisis serio de la escritura de la palabra de Dios. Por esa misma época, Emil Brunner, otro pionero de la neortodoxia, comenzaba a escribir y a enseñar. Aunque había marcadas diferencias entre los dos, llevaron a Europa y a Estados Unidos a la neortodoxia. Debemos también destacar a otros exponentes notables de la neortodoxia, que fueron Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, John A. T. Robinson, que de alguna forma también son señeros respecto de esta semilla que intenta rescatar a la Biblia y las doctrinas conservadoras de la destrucción a la que fueron sometidas por el liberalismo teológico. Habíamos mencionado al principio que era Søren Kierkegaard, que vivió entre los años 1813 a 1855, quien generó las influencias para que se llevara a cabo este movimiento. Hay que mencionar que Kierkegaard fue un filósofo danés y es reconocido como el fundador del existencialismo. Algunos estudiosos suponen que sobre él, o sobre lo que él pensaba, se construyó la neortodoxia. El trasfondo de Kierkegaard parece haber tenido un impacto profundo sobre sus creencias teológicas. Hay que un poco penetrar
la biografía de Kierkegaard para darnos cuenta de lo atormentado que llegó a ser este pensador. Tenía una disposición melancólica y tenía el ejemplo de su padre. Su padre le confesó, nota a pie de página, que había abusado de su madre cuando ésta era sirvienta en la casa de los Kierkegaard, poco tiempo después de que su mujer, su esposa, había fallecido. Otro elemento importante de la biografía de Kierkegaard es que su padre vivió atormentado pensando que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Todo eso evidentemente que tuvo efectos intelectuales, emocionales y espirituales sobre el joven Kierkegaard. Søren Kierkegaard sufrió físicamente por tener la espalda encorvada, tenía una protuberancia, ¿cierto? Una joroba, que sin lugar a duda trajo graves problemas, no solo de salud, sino también de la mirada interna que él tenía de sí mismo. Amó profundamente a una mujer, a Regina Olsen, si no me equivoco, y rompió su compromiso con ella cuando se iban a casar. Amaba profundamente a su prometida, pero él suponía que no tenía las capacidades ni las competencias emocionales para hacerla feliz, razón por la cual rompió su compromiso y se sumergió en la escritura para encontrar la paz que sin duda mucha falta le hacía. Al principio Søren Kierkegaard fue un hombre que no generó mucha influencia intelectual. De hecho, en muchos de sus escritos, artículos que él escribía, fue ridiculizado por la prensa de su tiempo. Y lo que él escribió, redactó, lo que pensaba, no se aceptó sino hasta la década del año 1930. Kierkegaard tenía dificultad para asociarse con otros debido a esta propensión permanente a la melancolía. Kierkegaard estudió para el ministerio en la Universidad de Copenhague, pero nunca se ordenó formalmente porque él quería libertad, y eso es un tema como para otro podcast. Bueno, como sea, esas experiencias traumáticas muy profundas afectaron a Kierkegaard y su teología de varias maneras. Quisiera referirme brevemente a el planteamiento teológico que tenía Søren Kierkegaard respecto a lo que es la teología propia, la cristología, la soteriología, y me gustaría también hacer una evaluación muy resumida, muy sucinta del pensamiento de Søren Kierkegaard. Insisto, no podría apreciarme de un experto, sino más bien lo que estamos haciendo es un análisis muy sumario para que tengamos algunas ideas de cómo surge esto de la neo-ortodoxia. ¿Qué pensaba Søren Kierkegaard de Dios? A diferencia del énfasis liberal en la inmanencia de Dios, Kierkegaard enfatizaba la trascendencia de Dios. En él, que era difícil, digamos, conocer y comprender a Dios. De hecho, Karl Barth toma esto más adelante, enfatizando también la trascendencia de Dios. Kierkegaard rechazó la idea de que se podía probar la existencia de Dios usando argumentos a favor de su existencia. Según Kierkegaard, Dios es absoluto y solo se puede descubrir dándole obediencia absoluta. Aparte del conocimiento de su existencia real, Kierkegaard hablaba de este encuentro con Dios que requiere necesariamente un salto de fe. Desde la desesperación profunda y personal, es allí donde se encuentra a Dios, a la persona de Dios. Por lo tanto, muchos han llamado la teología de Kierkegaard como la teología de la desesperanza. Kierkegaard, en este encuentro subjetivo con Dios, se oponía, entre otras cosas, a la teoría del conocimiento objetivo que él seguramente aprendió de Hegel en Alemania, siendo un alumno de él, básicamente. La cristología kierkegaardiana, por decirlo de alguna manera,
rescata un poco a Cristo, toma, secuestra, por decirlo de alguna manera, del liberalismo clásico que había relegado a Cristo a un mero fundador de una religión y a un mero maestro de ética. Kierkegaard, por su parte, afirmó que conocer a Cristo suponía más que estudiar una figura del pasado. Decía él, Cristo desafía a las personas como aquel que es la verdad. Encuentra a las personas en el presente. Señalaba, tal encuentro no puede explicarse estudiando al Cristo histórico. Más bien, quien lee el encuentro de los discípulos con Cristo debe dar como ellos un salto de fe, mencionaba Kierkegaard, para encontrar a Cristo en el presente. ¿Cuál es el planteamiento de Kierkegaard respecto de un tema relevante para el cristianismo, que es la soteriología? ¿Qué pensaba acerca de la salvación? Kierkegaard despreció el formalismo muerto de la Iglesia oficial en Dinamarca, que solo se había remitido a recitar los viejos credos del cristianismo. Algunos suponen que en la época de Kierkegaard ser danés y cristiano eran sinónimos, pero la vida espiritual no era evidente en muchos de ellos. Kierkegaard reaccionó con fuerza contra la ortodoxia fría, lo cual lo llevó a enfatizar la naturaleza subjetiva de la salvación. Él señalaba que conocer la doctrina no era importante, la experiencia sí lo es. ¿Puede apreciar usted conmigo, hermano, que hay un resabio muy de Schleiermacher en este planteamiento? Pero bueno, sigamos. Para Kierkegaard, la fe no es creer las doctrinas, sino más bien tener un compromiso real en la vida personal. La salvación, señalaba, no es un salto de fe que la mente o la razón no puedan penetrar. Es un salto de fe en la profunda oscuridad del hombre, esperando que Dios esté ahí en medio del desaliento. Hablaba de tomarse la vida muy en serio, lo cual a su vez resultará en esa actitud de desesperación propia que los seres humanos experimentan. Entonces, en esta situación de quebranto, de crisis, Dios sale al encuentro. En el concepto de salvación de Kierkegaard, el hombre no se hace cristiano, lucha por serlo, pero según él, nunca lo consigue. ¿Qué podemos resumir respecto de la teología de Søren Kierkegaard? Kierkegaard no se preocupó mucho de la historicidad de Cristo o de los eventos bíblicos. Más bien demostró un celo por un encuentro subjetivo, personal con Cristo, que nada norme, que nada sea un estándar que defina la relación de Dios con el sujeto. Este encuentro con Cristo era vital. O sea, no me interesa el planteamiento de la historicidad de Cristo o no, sino más bien el encuentro que yo tengo con ese Cristo. Kierkegaard señalaba que si los eventos de la vida de Cristo no son genuinos históricamente hablando, cualquier experiencia puede ser válida respecto de esto. Kierkegaard reflexionó sobre su rechazo a los eventos históricos en su explicación respecto del oscuro salto de fe hacia lo desconocido. Ahora, hay que mencionar que Kierkegaard le dio mucha importancia a la Biblia y al Cristo de la Biblia. Y señaló que, si bien es cierto el cristianismo puede ser puesto en cuestión, es innegable que tiene una base histórica inexcusable. Kierkegaard denunció a la ortodoxia fría y muerta, señalando que ésta no tenía méritos para provocar en el hombre un encuentro real y concreto. El conocimiento de Cristo, señalaba, es objetivo, con base a los eventos históricos claramente expresados en la palabra. No obstante, el encuentro con Cristo y la experiencia con Cristo ha de ser una cuestión estrictamente subjetiva. Søren Kierkegaard, en 15 minutos para ustedes, hermanos.